Lo que estás viendo no es un palacio, es mucho más que eso. Fue el único lugar en la tierra donde Dios había prometido habitar de forma visible entre los humanos. Este es el templo de Jerusalén. Pero entrar aquí no era tan simple como entrar a un edificio hoy. Era un laberinto de barreras, rituales y secretos. Un lugar donde un solo error, un paso en falso, te podía costar la vida. Pero hoy vamos a romper esas barreras porque haremos un tour guiado por esta reconstrucción bíblica del templo. Y en el camino vamos a descifrar el mensaje oculto que se esconde en su arquitectura. Pero comencemos de una vez. Estamos en el complejo del segundo templo, el que conoció Jesús. Esto fue una expansión masiva del templo que habían reconstruido los judíos al volver del exilio en Babilonia. La plataforma sobre la que se asienta es tan grande que podría albergar casi 10 estadios de fútbol. Nuestro viaje comienza en el patio más externo, conocido como el atrio de los gentiles. Este lugar era como una plaza internacional en el corazón de la ciudad santa. Estaba rodeado de pórticos espectaculares, como el pórtico de Salomón, donde Jesús y otros maestros de la ley se sentaban a enseñar. Era un centro de debate, de comercio y de encuentro, pero también era un lugar ruidoso. Aquí se vendían los animales para los sacrificios y los cambistas hacían su negocio cambiando monedas romanas por el ciclo del templo, la única moneda aceptada como ofrenda. Fue este caos, esta mezcla de lo sagrado con el negocio, lo que provocó la ira de Jesús y lo llevó a volcar las mesas. Pero quiero que te fijes en esta barrera de piedra que estás viendo, de más o menos 1,5 metros de alto. Esto es conocido como soreg y era mucho más que un adorno, era una línea de muerte. Los arqueólogos encontraron una de sus inscripciones de advertencia y el mensaje era brutal: ningún extranjero puede entrar más allá de la balaustrada. Quien sea sorprendido será el único culpable de su muerte. Este muro no solo era piedra, era un símbolo de la separación espiritual entre la humanidad y el pueblo de Dios, el pueblo elegido. Quiero que te quedes con esta imagen de la separación porque la forma en que fue demolido es, yo te diría que la clave de todo el evangelio, y te lo voy a mostrar más adelante. Ahora bien, si vos eras una mujer judía, podías pasar esta primera barrera y subir por una escalinata hasta el siguiente nivel, el atrio de las mujeres. Este lugar no era exclusivo para ellas, pero sí representaba su límite. Este patio era un centro de actividad espiritual. Fue aquí donde Jesús observó a una viuda pobre darle sus únicas 2 monedas como ofrenda y la elevó como el mayor ejemplo de generosidad. Fue aquí donde 2 ancianos, Simeón y Ana, tuvieron el privilegio de sus vidas al reconocer en un bebé al Mesías prometido. Y hasta aquí era donde podían llegar las mujeres judías. Pero subimos otros 15 escalones atravesando la puerta de Nicanor para llegar al siguiente patio, el atrio de los israelitas. Esto estaba reservado solamente para los hombres judíos en estado de pureza ritual. Lo que domina el espacio es el altar del holocausto, una estructura masiva con una rampa por la que subían los sacerdotes. Acá el fuego nunca se apagaba y la sangre nunca dejaba de correr. Todos los días, mañana y tarde, se sacrificaba un cordero por los pecados de la nación. Era una especie de recordatorio constante que la paga del pecado es la muerte. Pero lo cierto es que la sangre de estos animales no borraba el pecado, sino que lo cubría temporalmente. Era una especie de solución temporal, una sombra que apuntaba a lo que vendría después. Por eso cuando Juan el Bautista vio a Jesús no usó un título cualquiera, usó: ahí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. No el que lo cubre, el que lo arranca. Junto al altar vemos esta enorme fuente circular de bronce llamada el lavacro. Los sacerdotes estaban obligados a lavarse las manos y los pies aquí antes de entrar a ministrar, y si no lo hacían, morían, literalmente. Y acá quiero que hagamos una pausa para reflexionar un poco. Primero, los gentiles tienen su lugar, no pueden avanzar más allá. Después las mujeres judías tienen su espacio y luego los hombres judíos. Y acá es donde se produce algo interesante, porque primero ves la sangre, y una vez que pasás por la sangre que te perdona, estás justificado y tenés paz con Dios, tenés que pasar por el agua, la que te limpia para poder servirle. Sangre y agua son los elementos que brotaron del costado de Jesús en la cruz, y es lo que se espera que hagamos en nuestra vida, que a través de la sangre seamos salvos y a través del bautismo seamos limpios y comencemos a servirle, seamos obedientes. ¿No es increíble esto? Pero bueno, amigos, hasta aquí llega el mundo exterior. Vamos ahora a cruzar el umbral del santuario y entraremos a un lugar donde solo los sacerdotes podían entrar. Hablamos ni más ni menos que del lugar santo. Aquí el cambio es total. El ruido se desvanece y el sol desaparece, un silencio nos envuelve y una sombra sagrada está en el aire. Aquí las paredes, el suelo
el techo, todo está cubierto de oro y su brillo se refleja bajo la única luz que hay en la sala. Aquí dentro tenemos 3 objetos clave, amigos, 3 estaciones en el camino hacia la presencia de Dios y cada una es una revelación de Jesús. Podemos ver la menorá, el famoso candelabro de 7 brazos. No estaba hecho de partes unidas, era una sola pieza de más de 30 kilos de oro puro, martillado hasta darle esa forma. La palabra hebrea para esto, mikshah, habla de un proceso de golpeo, una figura que nos anuncia los sufrimientos del Cristo. Su diseño se basaba en la flor del almendro, el primer árbol en florecer en primavera, un símbolo de la nueva vida y la resurrección. Su luz, alimentada por el aceite de oliva más puro, nunca debía apagarse. Era la luz perpetua de Dios en un mundo oscuro. Es curioso cómo Jesús luego se pondría en pie y diría con mucha autoridad: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Él es la verdadera menorá. Podemos ver la mesa de los panes de la presencia, lo cual literalmente se traduce como el pan del rostro, porque estaba siempre expuesto ante el rostro de Dios. Sobre esta mesa de oro había 12 panes sin levadura, uno por cada tribu de Israel, y cada sábado los panes viejos eran reemplazados por panes nuevos y solo los sacerdotes podían comerlos en este santo lugar. Era un acto de comunión, un símbolo de que Dios era el que sostenía a su pueblo, y por supuesto Jesús tomó este símbolo y lo hizo personal. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca más tendrá hambre. Él es nuestro sustento eterno. ¿No es increíble cómo todo tiene mucho más sentido ahora que conocemos cómo funciona? Pero pará, porque justo frente a nosotros tenemos la última parada antes de la barrera final, el altar de incienso. Este era más pequeño que el altar de los sacrificios y estaba hecho de madera de acacia recubierta de oro. Esta madera representa a lo humano mientras que el oro representa lo divino. ¿Y qué significa todo esto? Bueno, que las oraciones de los hombres, frágiles e imperfectas, son hechas preciosas y aceptables ante Dios por su intervención divina. 2 veces al día un sacerdote quemaba aquí un incienso especial, cuya receta dada por Dios estaba prohibido replicar en cualquier otro lugar. El humo aromático llenaba el lugar santo y era el símbolo de las oraciones del pueblo ascendiendo al cielo. Hoy el libro de los Hebreos nos dice que Jesús vive para siempre para interceder por nosotros. Él es nuestra intercesión única y perfecta ante el Padre. Es luz para guiarnos, es pan para alimentarnos y es un intercesor para nuestras oraciones. Todo el camino de la vida cristiana está prefigurado en esta habitación y todo nos prepara para llegar a la última estación, porque ahora estamos parados frente al misterio más profundo y la estructura más intimidante de todo el templo, el velo. Esto no era una cortina, era una barrera textil de casi 20 metros de alto, con un grosor, según los historiadores, como el de la palma de una mano. Estaba tejida con hilos de 3 colores proféticos: azul, que representaba el cielo y la divinidad; púrpura, el color de la realeza; y carmesí, el color del sacrificio y la sangre. Divinidad, realeza y sacrificio, todo en un mismo lugar, en una misma pieza. Bordados en esta tela masiva había querubines, ángeles guardianes que fueron puestos a la entrada del Edén para impedir el paso. El mensaje del velo era un grito silencioso: el camino a la presencia de Dios está cerrado. Cerrado para todos, para los gentiles, para las mujeres judías, para los hombres judíos y para los sacerdotes, excepto para uno, el sumo sacerdote, que podía entrar un día al año, el día del perdón o Yom Kippur, y nunca sin llevar sangre. Ahora puede que te preguntes qué había detrás de esta cortina que era tan sagrado, tan peligroso y tan exclusivo. Bueno, detrás estaba el lugar santísimo, un cubo perfecto en oscuridad y silencio absolutos. En el primer templo, en el de Salomón, aquí se guardaba el objeto más legendario de la historia de Israel, el Arca del Pacto. Y aunque en la época de Jesús ya se había perdido el arca, este espacio seguía siendo el epicentro de la santidad. El arca original era un cofre de madera de acacia, una madera común del desierto, simbolizando una vez más la humanidad, y en este caso la humanidad de Cristo, y estaba recubierta de oro puro por dentro y por fuera, un símbolo de su divinidad. Dentro había 3 objetos que eran un memorial del fracaso de Israel: las tablas de la ley que habían roto, una vasija con el maná del que se habían quejado en el desierto y la vara de Aarón que floreció, recordando su rebelión. El arca contenía la evidencia de la santidad perfecta de Dios y del pecado constante de su pueblo, pero la parte más importante puede que sea su tapa de oro macizo, el propiciatorio, conocido como el trono de la misericordia. Sobre esta tapa 2 querubines de oro se miraban el uno al otro, con sus alas
alas extendidas y sus rostros inclinados. Este cuarto estaba deshabitado casi siempre, pero una vez al año, como te contaba, el sumo sacerdote entraba y rociaba la sangre de un cordero sacrificado sobre esa tapa. En ese momento, la justicia de Dios, en lugar de ejecutar la sentencia que la ley exigía, veía la sangre del perdón, y la misericordia de Dios cubría el pecado del pueblo por un año más. El apóstol Pablo, siglos después, llamaría a Jesús nuestro propiciatorio, nuestro trono de la misericordia hecho carne. Y es acá, en este punto, donde llega para mí la clave de toda esta historia, porque hay un momento que lo cambia todo. Un viernes por la tarde, Jesús es crucificado en las afueras de la ciudad, y en el mismo instante que él muere, los evangelios nos cuentan que este velo masivo aquí en el templo, que separaba el lugar santo del santísimo, se rasgó en dos. Y el detalle que lo cambia todo es que se rasgó de arriba hacia abajo. No fue un hombre el que lo partió ni lo rompió, fue un acto de Dios desde el cielo. En el instante que el sacrificio perfecto fue aceptado, Dios mismo destruyó la barrera que por siglos había separado a la humanidad de su presencia. Ahora había libre acceso al lugar santísimo. Quisiera que te imagines por un rato el impacto que esto tuvo en los sacerdotes que estaban ministrando en el lugar, el sonido del tejido rasgándose y de repente, por primera vez en la historia, la luz entrando y exponiendo el lugar santísimo ante sus ojos. El camino a la sala del trono, que había estado cerrado por siempre, ahora estaba abierto de par en par para que cualquiera se acercara a través de Jesús. La carta a los hebreos lo confirma, nos dice que tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Y Él lo abrió a través del velo, a través de su propio cuerpo. Este templo de piedra, tristemente, fue destruido por los romanos en el año 70. Hoy solo queda un muro de su plataforma, el conocido muro de los lamentos, pero ya no importa. El sistema de sombras ha terminado, la nueva realidad llegó. Y la realidad, amigos, es esta. El templo ya no es un edificio. Dios no habita en un lugar hecho por manos de hombres, y la revelación nos dice que si ponemos su fe en Él, somos justificados a través de Jesús y su Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Nosotros somos el lugar santísimo. La presencia de Dios que habitaba en ese cuarto ahora habita en nuestros corazones. Pero la historia del templo no va a terminar acá, porque hay algunas profecías que afirman que habrá un tercer templo, una nueva versión en los últimos días, cuando el anticristo gobierne. Si querés conocer más detalles sobre esto, quiero que mires este video inmediatamente para poder comprender qué dice realmente Apocalipsis y qué planes hay hoy para llevar a cabo esta reconstrucción.